Esto que escuchamos es el tango 6,67 se llama, 6,67%. Es un tango de actualidad, decían allá por 1932. Es un verso y música de Pedro Diorio y tiene que ver con lo que se conoció como el empréstito patriótico. ¿Mm? El empréstito patriótico fue durante la presidencia de Agustín P. Justo. Su primer ministro de Hacienda fue Alberto Güello. Y nada, encontró un país, después de lo que había sido el golpe, este, muy endeudado, ¿no? Con un importante déficit. Entonces se puso de acuerdo el gobierno en lanzar un empréstito patriótico, cuyo fin era reunir unos 500 millones de pesos que permitieran afrontar parte de una deuda flotante que ascendía a los 1.300 millones de pesos. Eh, Se aprobó esto y se lanzaron a la venta los primeros títulos, ¿no? Cada título de 100 pesos se compraba al valor de 90 en bancos y oficinas de correo y anualmente se sorteaban. A los ganadores se les devolvía los 100 pesos y a los que no, bueno, seguían participando en la rueda, ¿no? Algunos comercios aceptaban pagos con esos títulos. eh, y bueno, era una forma de prestarle dinero al Estado para que el Estado hiciera frente a sus gastos y el Estado eventualmente los devolvía, ¿no? El tango ya suscribite al 6,67%, pues el porcentaje que pagaban de interés anual estos bonos del empréstito patriótico. ¿Por qué traía esto a colación? Es muy buena, ¿no? El tango dice: estamos en llanta por falta de vento, el carro de la patria se encuentra encajado, hermano anotate, dejate de cuentos, total todo el vento los das en prestado, o sea, lo presta. La Junta te dice, elija el suyo, si usted es argentino no se tira atrás, la patria lo llama, coloque su crique, primero está ella, después lo demás, dicen los versos de Pedro Diorio. ¿Por qué traía esta historia del empréstito patriótico de la década infame, ¿no? Porque la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, se pasó de creativa y, y lanzó una propuesta en relación al aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Están como locos con eso, ¿no? Y entre otras cosas, lo que propuso es que se volviera al empréstito patriótico. O sea, que esto, en vez de ser un aporte solidario y por única vez, fuera en realidad una donación o un anticipo puesto por los alcanzados por esta ley de futuros impuestos. Es decir, te la doy hoy, pero me la devolvés. O yo la puedo descontar de los pagos futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que su patrimonio quede intocado. De eso se trata, que la propiedad privada, en este caso, como tanto los preocupa, quede siendo más privada que nunca, ¿no? Ellos aceptarían patrióticamente, como decía la canción, entregar unos pesos ahora, pero a cuenta de futuros pagos impositivos. Entre otras cosas, la Cámara Argentina de Comercio dice que hay que tienen que elevar el piso a 300 millones, que no sean solamente los de 200 millones para arriba, sino de 300 millones hacia arriba, transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países, suprimir el tratamiento diferencial. Bueno, tienen mucha esperanza de que, si bien en el Senado quizá no se incorporen estas modificaciones, sí lo haga el presidente y Martín Guzmán, entiendo, en la reglamentación. Eso lo dicen abiertamente, yo no sé lo que va a pasar, la verdad que no creo que el presidente modifique una ley porque le modificaría el espíritu a esto, que es un aporte solidario por única vez. Este, no creo que lo pase a un empréstito o a una donación, o creo yo, digo. Si bien es cierto que las reglamentaciones son tan importantes como la ley, lo que pasa es que una reglamentación no podría, en teoría, estar en contra del espíritu de una ley, ¿no? Bueno, dicho esto, inaugura hoy la tapa del diario La Nación la gestión como director de Fernán Zaguiés. Fernán Zaguiés, el nuevo director, reemplaza a Bartolomé Mitre, ya fallecido, es el papá de Esmeralda. Ahora quiere decir así, el papá de Esmeralda Mitre. Antes era uno de los responsables de la apropiación de papel prensa. Hoy es el papá de Esmeralda Mitre que falleció. Fue reemplazado entonces, se resolvió por Fernán Zaguiés. Fernán Zaguiés inaugura su gestión al frente del diario La Nación, uno de los diarios de la EA, de la Asociación Empresaria Argentina,
con el título Los empresarios advierten que el impuesto a la riqueza afecta a la propiedad privada. Críticas, dice. AE argumentó que aumenta la ya elevada carga tributaria al superponerse con otros títulos, lo que lo hace confiscatorio y desalienta la inversión. Reclamos en el Council. ¿Qué es el Council? El Council es el Council of the Americas, donde, dice La Nación, fueron nada más y nada menos que el hombre más rico de la Argentina, Marco Bulgeroni, junto con Facundo Gómez Minujín del JP Morgan, consiguieron reclamar al gobierno argentino reglas claras para atraer inversiones, como el libre acceso a divisas para girar utilidades y dividendos, y criticaron el impuesto a las grandes fortunas. Es decir, fueron a pedir, ¿cómo se decía en el barrio? No importa cómo se decía en el barrio. Fueron a denunciar en el Council of Americas que el gobierno no tiene reglas claras para atraer inversiones, que le impide el acceso a divisas, y que les quiere poner un impuesto a las grandes fortunas. Bueno, yo no sé por qué van al Council of Americas, ¿no? Sí queda claro qué es lo que quieren y qué los molesta. ¿Qué les molesta de las políticas que aplica el gobierno nacional? Políticas que, por ejemplo, ayer lo decíamos, benefician a la industria textil, pero que hacen enojar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, pero me cortaron la importación, yo exportaba, ustedes importaban, yo hacía negocios, ahora el negocio lo están haciendo los argentinos y me dejan afuera a los trabajadores de los Estados Unidos. Y sí, pero es evidente que cuando uno toma decisiones, en esas decisiones siempre representa a alguien, y en esa representación hay beneficiarios y hay perjudicados. Si este es el gobierno del Frente de Todos y asumió en octubre del año pasado con la intención de que los últimos sean los primeros, como siempre dice el presidente, es una obviedad que primero están los trabajadores de la industria textil, los empresarios de la industria textil en la Argentina, que los trabajadores son los empresarios de esa industria o de otras en los Estados Unidos, con los cuales obviamente no se trata de una cuestión de xenofobia, se trata de una cuestión de que Argentina necesita ponerse de pie económicamente. Estados Unidos tiene un montón de cosas resueltas, otras no, por supuesto, pero sí puedo asegurar que Argentina tiene un montón de cosas irresueltas, mucho más que los Estados Unidos. Con lo cual, me llama la atención que Bulgeroni y Minujín del JP Morgan y de Pan American Energy vayan al Council of America a hablar, vamos a decir, no demasiado bien o no positivamente de un gobierno que hasta ahora los ha convocado al diálogo, al acuerdo social, les ha pagado a través de los ATP parte de los salarios de sus trabajadores, para que no estallara la Argentina. También es un gobierno que puso el IFE, el ingreso familiar de emergencia, porque el día que estalla la Argentina, también estalla la Argentina donde estos sectores hacen negocios. Yo no sé cuál es su visión, ¿no? Pero bueno, recordemos que el propio presidente llamó a Pablo Rocco miserable. A Pablo Rocco la llamó miserable el presidente Alberto Fernández, ¿no? Algunos dicen, bueno, se le soltó la cadena. Bueno, no es para menos, ¿no? Las presiones que sufre el presidente. Empresarios multimillonarios que no le quieren hacer ni siquiera un aporte. Hablan de un empréstito, te la presto y después me la das. No quieren resignar ni un tranquito de pollo. ¿Qué digo? Ni una alita de pollo quieren resignar. Qué difícil ser presidente. Yo la verdad estaba viendo que Estados Unidos no solamente denunció a la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones o por el proteccionismo, porque ahora Argentina tiene un gobierno que defiende a los empresarios y a los trabajadores argentinos, sino que también la AmCham, ustedes saben lo que es la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, hizo un planteo directo para que se levanten los precios máximos. Claro, van por eso y después van por los precios cuidados también. La AmCham, los Estados Unidos tienen fuertes inversiones en la Argentina, sobre todo Unilever, todas las empresas que tienen que ver con productos de limpieza y también con alimentos, ¿no? Y claro, esos precios implican una baja, si se quiere, o un recorte en lo que ellos consideran su rentabilidad. El tema es que el gobierno tiene que velar por el salario de aquellos que van a comprar esos productos. Y por eso existen los precios máximos. Si no, no habría problema. Si en realidad en la Argentina no hubiera oligopolios y monopolios, que son los que distorsionan los precios de las cosas, es decir, los que aumentan porque en esa cadena no hay competencia, o hay muy poca o hay escasa. En la mayoría de los rubros nosotros tenemos ese problema. Lo cierto es que indirectamente es un ataque al salario.
cada aumento de precios desmedidos, cada aumento de precios injustificados, es un ataque al salario. Y el gobierno necesita defender el salario. ¿Por qué? Porque es con el salario que se construye el mercado interno. Y es con mercado interno que se estimula y se fomenta la producción. Y es con producción que se genera empleo. Es casi una obviedad. Ahora, insisto, qué difícil ser presidente. Porque inaugura el director de la Nación hoy, título principal a 4 columnas, con una advertencia. Yo no me gusta la palabra amenaza, porque no creo que lo sea. Sí es una advertencia, ¿no? Dice que el impuesto a la riqueza afecta a la propiedad privada. Es un aporte, no es un impuesto. No afecta a la propiedad privada, porque va a seguir siendo privada, porque es por única vez. Es resignar un poquito para seguir siendo multimillonarios. ¿Por qué? Porque hay que financiar al Estado. Y el Estado hoy no se puede financiar con los que casi siempre se financia, que son aquellos a los que les puede cobrar impuestos. Esta vez quiere de los grandes contribuyentes, en este caso de las grandes fortunas, un aporte solidario. Lo que hace la ley es ordenar ese aporte. Porque cuando se hizo el Teletón famoso, organizado por Viacom y el grupo Clarín, ustedes recordarán, se juntaron 88 millones de pesos. 88 millones de pesos. En vez de haber empresas que fueran y dijeran, bueno, tal cosa, voy a poner. Y esto ni siquiera va contra las empresas. Esto es un aporte solidario, por única vez, extraordinario, a las fortunas personales, digamos, no a las personas, no a las empresas. Qué difícil, ¿no? Y la EA dice, la Asociación Empresarial Argentina, que es la dueña de los diarios Clarín y Nación, dice que integran dueños de las principales compañías del país, se dice desde La Nación, criticó con dureza el llamado impuesto a la riqueza aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. Señaló en un comunicado que afecta a la propiedad privada al determinar la superposición de nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de bienes personales. Esto, sostuvo la entidad, incrementa muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio. Consideró además que el proyecto genera un profundo desaliento porque descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleo formal. Están desalentados. Pobres los ricos, decíamos una vez. No les da ganas de invertir. Entonces hay que administrar también las emociones de los muy afortunados en la Argentina. Y está bien. Bueno, yo creo que estos afortunados tienen representación política, muchos son los discursos de la Asociación Empresarial Argentina y los argumentos son los mismos que los de Juntos por el Cambio, lo vimos el otro día en la Cámara Baja, fueron a una elección, hasta ahora tiene media sanción el proyecto, perdieron, deberían ser, aunque sea buenos perdedores en este punto, ¿no? Porque hicieron todo el lobby habido y por haber, un fenomenal despliegue de toda su artillería, han tratado de desestabilizar el proceso económico, han dicho cualquier cosa del presidente, el ministro de Economía, de Carlos Heller, de Máximo Kirchner, dijeron todo lo que se podía decir sobre este aporte, sobre los quienes lo impulsan y han tratado de que esto no se lleve a cabo. Bueno, asuman que esto se está debatiendo en las instituciones. Una de esas instituciones es el Congreso de la Nación. Esto obtuvo media sanción. Hubo un montón de diputados que no son del oficialismo que también respaldaron este proyecto. Y ahora va a ir al Senado. Pretender ahora que el presidente que fue elegido para hacer una cosa haga lo contrario a través de la reglamentación sería un despropósito. La Argentina necesita vivir, la Argentina necesita estabilizarse, la Argentina necesita ordenarse, no quiere más caos. Y lo que están proponiendo ustedes es el caos, montados en consignas que poco tienen que ver con la realidad. Porque el problema en la Argentina no es la propiedad privada, sino los privados de propiedad. Nadie en este gobierno es un gobierno que esté impulsando confiscaciones, expropiaciones. Por favor, a mansalva. No, esta es una sociedad de mercado, vivimos en el capitalismo. La Argentina no es otra cosa que esto que vemos, con los resultados que también vemos. Y la verdad es que hay algunos resultados que son muy vergonzosos. Nos hacemos cargo de que uno de cada dos pibes que nace en un hogar pobre. ¿Nos hacemos cargo de eso?
¿Se hace cargo el señor Roca? ¿Se hace cargo el señor Mañeto? ¿Se hace cargo el señor Bulgeroni de eso? ¿Que los privados de bienes son más que aquellos que dicen que se afecta a su propiedad privada porque tienen que dar una suma insignificante para colaborar en la pandemia o en la peste más importante que atravesó la Argentina después de la fiebre amarilla, y en un momento del mundo donde la economía está explotada, se hacen cargo de que lo único que se le está pidiendo, que lo único que hace esa norma en realidad es un puentecito para que sean más solidarios? Decía el presidente ayer, y la verdad que fue sacado de contexto, que bajo otras circunstancias, en otro país, no lo decía así, pero dijo algo parecido, a estas 9.000 y pico de personas que van a ser alcanzadas por este aporte, se les pondría una placa en reconocimiento, y ellos estarían orgullosos, como ocurre en los Estados Unidos, que tiene esa cultura. Ustedes habrán escuchado hablar del Madison Square Garden, habrán escuchado hablar del Rockefeller Center. Bueno, en líneas generales son casi todos lugares que se construyeron o que han sido donados, porque la filantropía en los Estados Unidos tiene una larga escuela. Está muy bien vista la filantropía, que son donaciones de gran envergadura. ¿Por qué? Porque los millonarios, los ricos, quieren pasar a la historia como, además de millonarios y ricos, como gente generosa. Suena lógico, para que no los acusen de codiciosos y de avaros. Ahora, los que quieren viajar solamente a Miami en su vida y los que están siempre mirando a los Estados Unidos y van corriendo al Council of America a pedir la escupidera y presionan a través de la Cámara Argentino-Estadounidense, eso no lo quieren tomar de Estados Unidos. No quieren aprender de los Estados Unidos eso, que es el saberse importantes porque la historia juzga también a las personas por su generosidad o por su solidaridad. No quieren eso. Lo que quieren es que Estados Unidos, a través de su diplomacia, presione al gobierno argentino, a través de su diplomacia, presione a la Organización Mundial de Comercio, a través de su diplomacia, garantice que un gobierno de estas características no pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque quieren seguir con su coto cerrado, sus monopolios, sus duopolios, sus oligopolios en la Argentina. Esa es la verdad. Entonces van y piden la escupidera a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, que cuando ve empresarios, cree que son sujetos de esa gran revolución que ellos intentan imponer al mundo, que es la libre empresa, respalda, porque hay que decirlo, Estados Unidos fue quien promovió, entre otras cosas, que el Fondo Monetario le diera un stand-by de 44.000 millones de dólares a Macri para ganar la elección. Entonces, decía bien el presidente ayer, en otras circunstancias, en otro contexto, los empresarios estarían orgullosos y la sociedad se los reconocería. Pero ¿qué les va a reconocer la sociedad hoy en estas condiciones? Si para lo único que usan su poder es para garantizar sus privilegios, si no se hacen cargo de la sociedad en la que viven, si no se hacen cargo de ese pibe pobre de 2 que van a nacer, si aplauden cuando Soledad Acuña dice barbaridades, ¿qué placa quieren? ¿Qué placa les vamos a poner? Ahora dicen empréstito patriótico. ¿Se acordaron de la patria? Para ahorrarse plata se acuerdan de la patria. Son increíbles. Y su aporte en realidad es ninguno. Es un anticipo de impuestos. De cosas que ellos ya habrán facturado y ganado, etcétera, etcétera. No saben ser solidarios, pero tampoco saben ser generosos. De Estados Unidos lo único que les gusta es el dólar. Pero son grandes ignorantes de la historia de los Estados Unidos. Muy, desgraciadamente, ¿no? Allá hubo una pelea entre el sur y el norte viendo cómo se paraba con la esclavitud, ¿no? Y ganaron aquellos que querían la libertad. Me da la impresión de que nuestras grandes fortunas de haber vivido aquel pasaje de la historia hubieran vivido tranquilamente en el sur de los Estados Unidos y hubieran defendido las mismas cosas aborrecibles que defendía en esa guerra el sur de los Estados Unidos.